La verdadera libertad no comienza con espadas, sino con una llamada divina. Mi nombre es Moisés. Antes de ser líder fui un niño perdido, un príncipe ajeno, un fugitivo. Esta es la historia de cómo Dios cambió mi vida y la de mi pueblo para siempre. Nací en Egipto, en un tiempo oscuro para mi pueblo. Éramos esclavos, condenados a cargar las piedras de ciudades ajenas. Mis primeros días estuvieron marcados por el miedo y el milagro. El faraón había decretado la muerte de cada hijo varón nacido de los hebreos. Mi madre, desesperada pero valiente, tejió una cesta con sus propias manos y me confió al río. Decía que Dios me guiaría. Yo era tan solo un recién nacido, pero el destino ya había comenzado a moldearme. El río no me llevó a la muerte, sino al palacio. Fui adoptado por la hija del faraón, criado entre riquezas y poder, pero siempre supe que algo no encajaba. Crecí como un egipcio, pero el llanto de mi pueblo siempre resonaba en mi corazón. Una voz interna me decía: tú no perteneces aquí. Un día no pude callar esa voz. Vi a un guardia golpeando brutalmente a un esclavo. La ira me cegó. En un instante mi mano tomó una piedra y el guardia cayó muerto. Ese acto impulsivo cambió todo. Dejé de ser el príncipe de Egipto y me convertí en un fugitivo. Mi exilio comenzó con miedo, pero terminó siendo un despertar. Dejé Egipto atrás y encontré refugio entre los madianitas. Allí conocí a Séfora, mi esposa, y aprendí a cuidar ovejas. Por años creí que ese sería mi destino final, un hombre común, olvidado por la historia. Pero un día, mientras cuidaba el rebaño, algo cambió. Allí estaba en el monte Horeb, una zarza en llamas, que no se consumía. ¿Qué es esto? Una zarza que arde, pero no se quema. Aquí estoy. Fue allí, en ese momento, que mi vida dio un giro eterno. Dios mismo me habló, llamándome a regresar a Egipto para liberar a mi pueblo. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? No soy un hombre elocuente. Regresar a Egipto no fue fácil. Dejé ese lugar como un criminal, pero ahora volvía con un propósito: enfrentar al hombre más poderoso del mundo y liberar a mi pueblo. No iba solo. Aarón, mi hermano, sería mi voz, y la vara en mi mano, la señal del poder de Dios. Regresar a Egipto no fue fácil. Dejé ese lugar como un fugitivo, un criminal marcado por mis actos, pero ahora volvía con un propósito más grande que cualquier miedo. No era solo un hombre buscando justicia, era un mensajero de Dios llamado para liberar a mi pueblo. Y aunque la tierra que había dejado atrás me atormentaba, sabía que tenía que enfrentarlo. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, el que mantenía a mi pueblo esclavizado. Aarón, mi hermano, fue mi voz en todo esto. Mientras yo hablaba, él se encargaba de transmitir cada palabra con la fuerza de nuestra fe. Yo llevaba la vara de Dios en mi mano, el símbolo del poder divino, la misma que se convertiría en la señal de lo que estaba por suceder. Nos dirigimos al palacio de Egipto, atravesando los pasillos rodeados de soldados. Los ojos del faraón nos esperaban desde su trono. Me miró con sorpresa, pero también con desdén, como si vernos aquí fuera un insulto a su poder. Yo, firme, lo miré a los ojos y respondí con la autoridad que Dios me dio. El Señor, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón se echó a reír, una risa llena de desdén. Entonces, sin dudar, levanté la vara y la arrojé al suelo. Lo que sucedió después fue un milagro. La vara se transformó en una serpiente que comenzó a reptar por el suelo del palacio. Los magos del faraón, incrédulos pero decididos a desafiarme, hicieron lo mismo. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo que no esperaban. La serpiente que había nacido de mi vara devoró a las suyas, dejando claro el poder de Dios. Pero el faraón no cedió. Endureció su corazón y a partir de ese momento, lo que siguió fueron días de señales y juicios divinos, cada uno de ellos más devastador que el anterior. Y cada vez más claro que nada detendría la liberación de mi pueblo. Dios mostró su poder con 10 plagas, cada una dirigida a los falsos dioses de Egipto. Pero cada vez que el faraón parecía ceder, volvía a endurecer su corazón. Fue la 10ª plaga la que cambió todo. Primera plaga: el agua se convierte en sangre. El Nilo era la vida de Egipto, pero también el símbolo de su arrogancia. Dios transformaría ese orgullo en una señal de juicio.
El río que sustentaba al imperio se convirtió en muerte, pero el faraón no cedió. Segunda plaga, las ranas. Lo que era molesto se convirtió en una invasión. Las ranas no dejaron un rincón sin cubrir, camas, cocinas, templos, pero aún así el faraón endureció su corazón. Tercera plaga, los piojos. Ni siquiera los magos del faraón pudieron replicar este acto. Dijeron, esto es el dedo de Dios, pero el faraón no escuchó. Cuarta plaga, las moscas. Por primera vez Dios hizo una distinción clara. Su pueblo estaba protegido. Egipto sufría sola, pero el faraón no se movió. Quinta plaga, la muerte del ganado. El orgullo de Egipto, su ganado, cayó. Pero incluso el dolor económico no ablandó el corazón del faraón. Sexta plaga, las úlceras. Dios tocó la carne misma de los egipcios, pero su líder permaneció sordo al sufrimiento. Séptima plaga, el granizo. Dios dio advertencias claras, pero Egipto ignoró la voz del cielo. Octava plaga, las langostas. Egipto estaba al borde del colapso, pero el faraón seguía aferrado a su terquedad. Novena plaga, la oscuridad. La oscuridad cayó como un manto, reflejo del estado espiritual del faraón, pero aún así se negó a liberar a mi pueblo. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche, el juicio de Dios fue definitivo. El faraón, derrotado, nos dejó ir. Era el comienzo de nuestra libertad. La sangre del cordero fue nuestra protección. Era la señal para que el ángel de la muerte pasara por alto nuestras casas. No había hogar en Egipto donde no se llorara. Desde el palacio hasta la choza más humilde, la muerte no hizo distinciones. Esa noche, la esclavitud terminó y la promesa de Dios se cumplió. Éramos un pueblo libre, pero el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. Éramos libres, pero no sabíamos cómo vivir como libres. Habíamos dejado Egipto atrás, o al menos pensábamos que lo habíamos hecho. La esperanza de la libertad aún se sentía fresca en nuestros corazones, pero la realidad del desierto nos golpeaba con fuerza. El sol ardía sobre nuestras cabezas, el viento nos azotaba con la arena, y mientras avanzábamos, el futuro se nos escapaba entre los dedos. De repente un estruendo lejano interrumpió nuestra marcha. Un explorador corrió hacia mí, su rostro lleno de pavor. El ejército del faraón viene tras nosotros, carros y soldados, miles de ellos. Me gritó con la voz entrecortada por la desesperación. Miré al horizonte y vi lo que no quería ver, una nube de polvo que avanzaba implacable. El faraón que había dejado que partiéramos había cambiado de opinión. Su ira nos seguía como una tormenta y no podía detenerla. Frente a nosotros, un mar inmenso y en calma, pero imposible de cruzar. Y detrás, la muerte segura. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos comenzaron a gritar. Escuché la voz de un hombre hebreo. ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? Mejor hubiéramos sido esclavos en Egipto que cadáveres en el desierto. Su desesperación me dolió, pero sabía lo que debía hacer. Levanté la voz para callar el miedo que nos rodeaba. No teman, el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Me dirigí hacia la orilla del mar, mi vara en la mano. Cerré los ojos y sentí la presencia de Dios en mi ser. Alzando la vara hacia el cielo, el viento comenzó a soplar con fuerza y las aguas del mar se agitaron violentamente. Dios me había prometido un camino y Él nunca falla. En ese momento una luz celestial iluminó el lugar, una luz tan pura que desbordaba cualquier duda. Las aguas comenzaron a dividirse, levantándose a ambos lados como murallas de agua. Un camino seco apareció ante nosotros. La gente comenzó a caminar entre las aguas, asombrada y reverente, sin poder creer lo que veían. Escuché la voz de un niño hebreo lleno de asombro. «Mira, mamá, el mar se abre». Era un milagro ante nuestros ojos. Caminé al frente, mi corazón lleno de confianza en lo que estaba sucediendo. Sabía que esta no era solo una huida del faraón, era la respuesta a la promesa de Dios. El pueblo hebreo cruzaba y yo los guiaba, siempre confiando en que no estábamos solos. Dios estaba con nosotros y esa certeza era lo único que necesitábamos para seguir adelante. Las aguas se alzaban como gigantes murallas a ambos lados. Mientras avanzábamos por el lecho del mar,
un terreno firme bajo nuestros pies. Mis ojos no dejaban de mirar. Sabía que nuestra única esperanza era llegar al otro lado antes de que ellos nos alcanzaran. Sin dudar, levanté mi mano y el mar comenzó a cerrarse. Las aguas se unieron de nuevo con un estruendo ensordecedor, tragando los carros y los soldados que venían detrás de nosotros. Vi cómo se hundían en las aguas, mientras el pueblo celebraba su libertad, pero yo sabía que era solo por la gracia de Dios que habíamos sido salvados. El Señor ha peleado por nosotros, dije en voz baja, con una profunda gratitud, mientras el último carro se desvanecía en las aguas. Y así caminamos por varios días. Era de noche, y el campamento estaba lleno de murmullos. Las estrellas brillaban en el cielo, pero la desesperación se sentía en el aire. La gente comenzaba a quejarse alrededor de las hogueras, recordando los días en Egipto, cuando, aunque éramos esclavos, al menos teníamos pan y carne. Finalmente llegamos al monte Sinaí. La montaña se alzaba ante nosotros, imponente, rodeada por nubes oscuras y rayos. El pueblo, al verlo, se detuvo en seco, temeroso. Era el lugar donde Dios se revelaría a su pueblo, el lugar donde Él nos daría su pacto. Nadie podía acercarse sin temblar ante su poder. Subí al monte, sabiendo que allí encontraría algo más grande que mi entendimiento. La montaña parecía devorar mi figura, pero lo único que importaba era el llamado que había recibido. Al alcanzar la cima, la presencia de Dios me envolvió como un fuego eterno. En ese momento, escuché su voz resonando en las nubes. Moisés, te he escogido para entregar mis mandamientos a mi pueblo. Este será el pacto que los hará una nación santa. Con reverencia, tomé las tablas de piedra y comencé a grabar sus palabras. La luz divina iluminó mi rostro mientras, con cada inscripción, sentía la responsabilidad que recaía sobre mí y sobre todos nosotros. Dios no solo nos había liberado de Egipto, nos estaba dando una nueva identidad como su pueblo, el pueblo elegido. Pasaron días, luego semanas, y el pueblo comenzó a perder la esperanza. Habían olvidado las maravillas de Egipto, los milagros del cruce del mar, y en su desesperación, miraron hacia lo que podían ver, un becerro de oro, algo tangible, algo que pudieran adorar. ¿Acaso pensaron que la ausencia de Moisés significaba que Dios los había abandonado? Nunca imaginé que caerían tan bajo. Vi su alegría en la idolatría, y mi corazón se rompió. Mientras estaba en la cima, recibiendo la ley de Dios, ellos elegían su propio camino. Este pecado, tan grande, tan descarado, era una afrenta a todo lo que Dios había hecho por ellos. No podía creer lo que veía. Habían cambiado su fe en un Dios invisible por un ídolo de oro. Y al ver lo que habían hecho, la rabia me invadió. No era solo ira, era tristeza, dolor. La incredulidad me paralizó. ¿Cómo podían olvidarse tan fácilmente de la mano que los había sacado de la esclavitud? Me aparté del campamento, buscando un lugar donde pudiera hablar con Dios. Mi corazón se llenó de angustia por lo que había sucedido. El pueblo había pecado gravemente y ahora no sabía qué hacer. Pero en medio de todo, mi misión no había terminado. Debía interceder por ellos. Señor, perdona a tu pueblo. Ellos no saben lo que hacen. Si vas a destruirlos, destrúyeme también a mí. La misericordia de Dios me envolvió como una brisa cálida. Él no nos abandonó. Su respuesta fue clara: renovaría el pacto. Y con esas palabras, el peso de mi misión se renovó también. El pueblo no merecía otra oportunidad, pero Dios, en su infinita misericordia, nos dio una nueva oportunidad para caminar en su voluntad. El camino había sido largo y arduo. Muchos de los que comenzaron este viaje ya no estaban con nosotros. Habían caído por el camino, olvidados o desilusionados. Pero los que quedaban, los que seguían, finalmente veían la meta, la tierra prometida. Todo lo que habíamos vivido, todas las pruebas, cada lucha, había sido parte de este viaje. Pero la verdadera bendición no era solo llegar allí, sino haber sido transformados en el proceso. Al llegar al final de este viaje, el pueblo estaba lleno de alegría, de expectativas. Y en mi corazón, también había una mezcla de emoción y tristeza. Dios había cumplido su promesa, pero yo, aunque veía la tierra con mis propios ojos, no la cruzaría. Mi misión era guiar a este pueblo, pero mi tiempo había llegado a su fin. Miraba la tierra, y aunque sentía paz, también sabía que mi destino no estaba aquí. Esta no era mi herencia, pero había cumplido lo que se me pidió. Había guiado al pueblo,
había intercedido por ellos, y ahora ellos tomarían el legado que Dios había preparado para ellos. Y aunque mi nombre quedaría atrás, la verdadera promesa iba más allá de lo que veía. La verdadera tierra prometida no está aquí. Está más allá del desierto, más allá de las montañas, más allá de la vista de mis ojos. Está en los corazones de aquellos que siguen la voluntad de Dios. Y aunque no cruzaré este río, sé que el viaje nunca termina. Así como Moisés, todos enfrentamos momentos en los que debemos mirar hacia adelante y tomar decisiones difíciles. Pero al igual que él, todos podemos encontrar propósito, incluso cuando no vemos la totalidad del camino que tenemos por delante. Hoy, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué promesas estás persiguiendo? ¿Qué tierra prometida tienes en tu corazón? No importa cuán lejos esté tu meta, cada paso que tomes con fe te acerca un poco más a ella. Así que, si esta historia tocó tu corazón, si algo de este viaje resuena contigo, te invito a reflexionar y compartirlo. Haznos saber cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Recuerda, no estás solo en tu travesía. La tierra prometida es mucho más que un lugar. Es un estado de fe, perseverancia y confianza en lo que Dios tiene para ti.